Hola hermanos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí para poder estudiar y seguir con nuestra serie, ¿cierto? Esta miniserie que hemos llamado Una salvación tan grande. Seguimos con los aspectos contingentes en una segunda parte para poder expandir algunas cosas que hemos visto y tienen relación justamente con los aspectos contingentes de la salvación. La fe, la conversión, la santificación, ¿cierto? Que son aspectos que tienen que ver con el aquí y ahora, con el tiempo en que vivimos, en donde tienen que manifestarse justamente esos elementos de la salvación. La santificación, la conversión, la fe, la regeneración, que también es una obra, por supuesto, que da el Señor, que genera a Dios en nosotros. Ahora, un pequeño resumen. Ahí tenemos los aspectos efectivos o afectivos más bien, lo hemos visto ya, los aspectos electivos, los aspectos ontológicos, ¿cierto? Esto tiene que ver con la regeneración, estuvimos tocando eso específicamente ahí, y en parte también la santificación, pero también estos tienen que ver, estos elementos también trascienden un poco, ¿cierto? Y no un poco, sino bastante también, lo que es la contingencia. Es una obra de Dios, pero tiene que reflejarse justamente en la contingencia. Y ahora vamos a ver algunas cosas también que tienen que ver con justamente los aspectos contingentes, recapitulando algunas cosas que tienen que ver justamente con estos elementos. Una pequeña recapitulación, estuvimos viendo y tratando de dividir que los elementos contingentes, ¿cierto?, tienen que ver justamente con el aquí y ahora, con la experiencia de la vida del creyente, en donde él va a experimentar estos elementos. Estuvimos también dividiéndolos para poder entenderlos y de hecho eso es la forma en que también podemos observarlos en la palabra del Señor. La fe y el arrepentimiento son aspectos, dijimos, subjetivos, tienen que ver con lo que sucede dentro de nosotros, tienen que ver con esta crisis justamente que sufre también quien es escogido por Dios. En algún momento la persona tiene que arrepentirse y eso es una mirada hacia adentro, ¿cierto? Mirando nuestro desastre, pero la fe también es una mirada hacia afuera, que también justamente descansa en quien ha sido la persona que ha obrado nuestra salvación. En este caso es Cristo, y como lo ven ahí ustedes en esta imagen que trata de ilustrar cómo son estos elementos, la fe mira hacia Cristo, la fe salvífica, el arrepentimiento mira hacia adentro, nos arrepentimos, pensamos, hay una serie justamente de pensamientos que suceden dentro de nosotros, una especie como de brainstorming, ¿cierto? Una lluvia de ideas, pero que tienen que ver justamente con el arrepentimiento. El hijo pródigo es un muy buen ejemplo justamente de lo que es un arrepentimiento, es una crisis interna que sucede. El hijo pródigo, ¿cierto? En algún momento, estando ahí justamente comiendo con los chanchos, despierta. El texto dice, y volviendo en sí. Eso está hablando de una especie como de resurrección de la reflexión. Y obviamente, implícitamente se revela también ahí la obra de Dios. Después que sufre esa situación, el hijo pródigo empieza una serie de ideas que tienen que ver con la conversión. ¿Cuántas cosas tengo donde mi padre y aquí yo muriendo de hambre? Iré a donde mi padre, pediré perdón, ¿cierto? Y obviamente el relato también revela que lo primero que hace es primero pedir perdón a Dios y después a su Padre. Eso tiene que ver con una crisis interna que sucede en quienes obviamente experimentan el arrepentimiento, no el remordimiento, y es una cosa muy diferente. Ahora, los aspectos también, y hemos también clarificado, objetivos, ¿cierto? Son la conversión y la santificación. Si hay una verdadera fe y un verdadero arrepentimiento, no es temporal. Eso tiene que ver justamente con lo que la Biblia también enseña. Si ha habido una fe real y un arrepentimiento, que son también dones de la gracia, eso tiene que evidenciarse. ¿Cómo? La Biblia usa un término para ello, la conversión, este cambio, este giro total de dirección de la vida que manifiesta objetivamente que la persona también no solamente ha sufrido una fe temporaria, ¿cierto?, parcial, o un arrepentimiento también circunstancial. No, la palabra conversión refleja justamente el resultado de un cambio radical interno. Y generalmente, y si no casi siempre, por supuesto, eso se deriva de una verdadera conversión y un verdadero, valga la redundancia, arrepentimiento. Y la conversión obviamente se manifiesta también en la santificación. Si esta persona, si alguien
si nosotros decimos que hemos conocido al Señor, eso tiene que manifestarse en la santificación experimental, o sea, ser como el Señor lo ha pedido y lo estipula en su palabra. Sed santos porque yo soy santo. Y la santificación justamente aquí experimental tiene que también ir de la mano con la conversión cuando se trata de una verdadera conversión. Estos dos elementos últimos son los elementos objetivos porque son palpables, son medibles desde el punto de vista de los frutos. Ahora, también dijimos que hay una distancia triple que nos separa de Dios, que separa al hombre que no conoce a Dios. Y estuvimos revisándolo también. Primera instancia vimos que hay una distancia general o espiritual. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos, o sea, alejados de Dios. ¿Quiénes? Todos. San Expedito, la Virgen, ¿cierto?, de Guadalupe. Todos están destituidos, hasta los más santos, ¿cierto?, caen dentro de esta clasificación. ¿Por qué? Porque todos han pecado, ¿cierto? Entonces hay una distancia espiritual externa. Romanos 3:23 lo deja muy claro. Pero también hay una distancia espiritual interna. No solamente hay una separación de términos generales producto del pecado original, y de hecho producto también del mismo pecado original, el hombre cayó en una condición deplorable, ¿cierto? Perdió su comunión con Dios y esto obviamente devino en una desconexión total de la comunión espiritual con Dios. La Biblia trata de explicar esto como justamente el estado de estar muerto frente al Señor. Y hemos recordado muchas veces Efesios capítulo 2:1, cuando dice que Pablo a los creyentes de Éfeso ahí, y Él, Dios, os dio vida cuando estabais muertos. Y la palabra muerto, ¿cierto?, describe el estado espiritual de una persona que fue resucitada a la vida espiritual, muertos en delitos y pecados, esta esfera conductual, ¿cierto?, que es propio de los incrédulos, vivir ahí, gozarse ahí justamente en ello, en los pecados. Ahora, también una distancia teológica, y esto tiene que ver con que Dios es el único, y la Biblia quiere dejarlo claro eso. En Juan 6 estuvimos viendo varios pasajes que el único que acorta esta distancia justamente de muerte espiritual es Dios. Nadie puede venir a mí, dijo Cristo, si el Padre que me envió no lo trajere, justamente. Y eso está hablando obviamente de la tercera distancia espiritual que solamente es rota por Dios mismo, ¿cierto? Ahora, en esta ocasión yo quiero que veamos cómo es que la palabra del Señor entonces enseña también, aparte de todo lo que hemos visto también, estuvimos viendo en los temas anteriores también, cómo es que la Biblia describe la muerte espiritual, graficamos eso con un ataúd, ¿cierto? Y cómo es que la Biblia describe también este despertar, esta vivificación de parte del Señor. Pero también la Biblia tiene también otras formas de explicarlo y hemos visto también algunos ejemplos, como ya dije en los temas anteriores. Precisamente en el tema anterior estuvimos viendo que la Biblia lo describe y describe estas verdades de diferentes formas. Una, el sentido locutivo, ¿cierto? Lo que dice el Nuevo Testamento llanamente. Cualquier persona puede abrir su Biblia y empezar a leer. Y va a notar que hay una serie de versículos que justamente describen las exigencias de Dios de manera quizás llana y normal. Pero también hay un aspecto ilocutivo, ¿cierto? Se le ha llamado así en gramática a los sentidos también de la palabra hablada o escrita. Y esto tiene que ver con la intención de los autores. Una cosa es leer lo que dice la Biblia, pero la otra es qué quieren decir los autores con tales referencias o con tales descripciones acerca justamente, por un lado, de la fe y por otro lado, del arrepentimiento. En esta ocasión vamos a expandir más todavía el tema de lo que es la fe. Vamos a ir entonces con el sentido locutivo, lo que dice el Nuevo Testamento llanamente con respecto, por ejemplo, al creer, con respecto a la fe. Históricamente, muchos de ustedes seguramente conocen la palabra del Señor y quizás han leído más de una vez versículos que vamos a ver ahora. Y hay una serie de versículos que yo quiero que ponga atención justamente ahí y vamos a leerlo, simplemente leerlo y vamos a justamente a dirigirnos a estos versículos para justamente poder entenderlos en su sentido llano. Esa es la idea del aspecto locutivo. ¿Qué es lo que dice llanamente el versículo? Por eso que cuando uno va al Nuevo Testamento encuentra lo siguiente. Ahí tenemos la palabra creer. Hay una serie de versículos justamente en donde se expone
esta condición que Dios exige al hombre. Debe de creer en Cristo, debe de creer en el Evangelio. Ahora, ponga atención y acompáñenme por favor a la lectura de estos versículos y yo voy a darle, valga la redundancia, lectura de manera puntual, simplemente sin agregar nada, sin explicar nada, solo lectura, porque posteriormente vamos a explicar el segundo aspecto. ¿Qué quieren decir estos versículos? Entonces, tenemos ahí Juan 3:36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué se menciona ahí, cierto? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es claro entenderlo, es llano el texto en explicarlo. Juan 5:24 también es otro versículo que muchos de nosotros hemos escuchado desde niños. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sigo leyendo. Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigo leyendo. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sigo leyendo, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay otro versículo que quedó un poco descolocado atrás. Juan 11, del 25 al 26, dice lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó el Señor. Avanzó. Juan 12:44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, ¿cierto? El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Avanzó. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Avanzó. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Note que se subraya también aquí, el que en mí cree. Sigo avanzando. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. También otra vez se menciona la palabra creer. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra vez lo mismo. 1 Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él, refiriéndose a Cristo, ¿cierto?, no será avergonzado. También recapitulando algunos pasajes del Antiguo Testamento. Sigo leyendo también en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Vuelvo a recalcarse, todo aquel que cree en mí. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:15-16, un pasaje universal. Todo el mundo lo conoce, hasta la gente que no va a la iglesia, incluso las personas muchas veces lo citan o recuerdan este versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quizás ahí está repetido, hay un error ahí. Sigo leyendo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se vuelve a recalcar, para que todo aquel que en él cree, ¿cierto? Sigo avanzando ahí y tenemos otro, bueno, hasta aquí son los versículos, perdón. Ahora,
Hermanos, este es el sentido llano del texto. Al leerlo no hay ninguna duda. La condición para poder ser salvo, tener vida eterna, es creer en el Señor, creer en Cristo, creer también a Dios. Sin embargo, ¿qué significa? ¿Cuál es la intención de los autores? Hemos tratado de repasar estos versículos históricos, digámoslo así, que todos nos hemos aprendido en algún momento o hemos escuchado. Pero, ¿cuál es la idea? Y aquí, evidentemente, quiero explicar lo siguiente con la siguiente frase que trata un poquito de profundizar en esto, el sentido ilocutivo. ¿Cuál es la intención de los autores? Justamente, al escribir, al mencionar y en el caso de Cristo, justamente al requerir Él en muchos pasajes que hemos visto, la fe. Y la fe justamente al leer el texto, por ejemplo, vuelvo a repetir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la idea? ¿De qué se trata esta fe? ¿Cuál es la intención de los autores? ¿Qué significa esto de creer? ¿A qué se refiere esta frase? En términos generales todos sabemos, ¿cierto? Creer implica esta confianza en alguien, esta credulidad, este aspecto o esta actitud de creer a alguien, ¿cierto? De creer en su testimonio, de creer en su palabra. Lo podemos explicar de manera general. Pero quiero explicar aquí a qué se refieren estos pasajes. Y esto es importante, hermanos, destacar, porque aquí vamos a entrar un poquito a profundizar un poco más y ruego a usted toda su atención porque vamos a entrar un poquito más profundo en la escritura tratando de explicar algunas cosas que están ahí en el mismo texto justamente, pero que requieren también de una profundización un poquito más allá. Ahora, el sentido ilocutivo, el sentido locutivo, ¿cierto? Refiere a lo que dice el lenguaje llanamente y a lo que se entiende en términos generales. Muchas veces, evidentemente, tenemos que reconocer que no siempre el sentido locutivo nos da el sentido profundo, ¿cierto?, de los textos bíblicos. En términos generales también nosotros, en el lenguaje natural, muchas veces, con el solo hecho de decir las cosas, a veces no siempre nos damos a entender. Por eso muchas veces tenemos que explicar lo que queremos decir. El sentido ilocutivo, entonces, trata de explicar el sentido, la intención detrás de una locución o el sentido detrás de una frase dicha o escrita. Ahora, eso es lo que quiero explicar. Tenemos los mismos versículos y voy a añadir dos datos aquí justamente en este segundo aspecto de esta explicación. Dos datos importantes, los tengo aquí abajo para explicar. Tenemos ahí una palabrita, ¿cierto?, que podemos leerla, pisteuo. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra griega, ¿cierto?, justamente como adjetivo de fe o de tener fe, o también justamente se traduce como creyente, justamente en el sentido adjetival. Usted es un creyente, eso está hablando esta palabra, pisteuo. Sin embargo, también no solamente se usa como adjetivo, sino también como verbo. Y esto es importante porque el verbo es una de las, digámoslo así, paradigmas de la gramática en donde se concentra el significado. Entonces, cuando queremos nosotros justamente entender el significado de algo, tenemos que entender cuál es el sentido del verbo o el aspecto también verbal que se usa en el texto. La palabra aquí, creer, hermanos, es la palabra pisteuon, termina con N. Y ponga atención, porque la palabra pisteuon aquí en este caso es un verbo que es presente participio. Voy a explicar eso. Pero lo curioso, y quizás no es lo curioso, que el presente participio, ¿cierto? Aquí pisteuon es el mismo en todos estos versículos. Y eso es muy interesante. Es el mismo, es el mismo, la misma conjugación verbal, es un presente participio. Seguramente usted puede recordar que es un presente. Tenemos los tres tiempos más básicos: pasado, presente y futuro. ¿Cuál es la idea cuando se usa un presente en la Biblia? Esto es un poquito diferente que quizás en el lenguaje
español o castellano, porque el presente muchas veces en nuestro idioma hace simplemente un énfasis cronológico, pero en la Biblia es más que cronológico el énfasis. Hay una superación ahí. Los autores, cada vez que usan verbos, siempre se enfatiza otra cosa. Aparte de lo cronológico, se dice, y los teólogos, los gramáticos hablan del aspecto verbal. Ahí hay un sentido mucho más allá que es importante que lo decantemos. ¿A qué me refiero con eso? Entonces, voy a explicarlo. Lo primero entonces es entender que todas esas palabras aquí, y aquí acaban de ver ustedes, creer aquí, tienen que ver con esta palabrita o este verbo conjugado en presente participio, pisteuon. Todos estos versículos tienen el mismo sentido verbal porque usan el mismo verbo, la misma conjugación, el mismo tiempo, ¿cierto? Y el mismo modo incluso. Ahora, ¿cuál es la idea? Noten por favor entonces lo siguiente, y aquí esta pregunta es clave, porque nos adelantamos un poquito para poder explicarlo. ¿Por qué Jesús describió el acto de creer como una acción progresiva? Vuelvo a repetir. ¿Por qué Jesús describió el acto de creer en todos los pasajes en donde Él habla también aquí como un acto o como una acción progresiva? ¿Por qué les digo eso? Es porque ese es el concepto preliminar de un presente participio. El Señor no está hablando de una fe circunstancial o puntual. Está hablando de la progresión de la fe. Eso es lo primero que tenemos que entender. Explico aquí en un recuadro. En todos estos versículos se usa el presente participio del verbo creer. Y un presente participio tiene la idea de una acción progresiva, de una acción continua en el tiempo, de un estado, no de una circunstancia. Vuelvo a repetir, siempre cuando se usa en el Nuevo Testamento un presente, habla de una acción constante y continua. Si hay, además del presente, ¿cierto?, el aspecto participial, en este caso es un participio muy parecido al gerundio en el español, entonces el sentido de la acción se reafirma aún más en este, valga la redundancia, sentido, en un sentido progresivo. Jesús se está refiriendo a eso. Por eso que es muy interesante entender un poco esto, hermanos, de en qué está pensando el Señor. Por eso la pregunta es, ¿por qué Jesús describió el acto de creer como una acción progresiva y constante y continua? Continúo diciendo, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a leer el que cree en las traducciones. En términos generales, quizás no es que sea una traducción herética ni nada por el estilo, pero falta precisión en esto. Cuando el texto, dice ahí, revela que se trata de un presente participio, lo cual, traducido con precisión al español, tiene la idea más bien de un gerundio, aunque igual lo digo, ¿cierto?, con cierta aprehensión, porque no siempre el gerundio es el adecuado, pero en este caso sí lo es, porque trata de reflejar la idea que Cristo está pensando y los autores están pensando. Por eso un gerundio sería creyendo, y esta finalización, ¿cierto?, particular del gerundio destaca justamente una acción constante. Es como si alguien estuviera constantemente en una actividad constante, progresiva. Por eso la idea quizás mejor en este caso es la idea de no solamente traducida aquí como creer al que cree, sino al que está creyendo. Esa es la idea. Ahora, hermanos queridos, hay un versículo ahí, Juan 3:16, quiero explicarlo también con un ejemplo, porque todos los versículos que hemos mencionado tienen este sentido verbal, son presente participio, describen no solamente algo circunstancial, estamos acostumbrados a quizás a esa lectura, pero la idea de Cristo, la idea de los autores mencionados, el apóstol Pablo, mencionamos ahí Pedro, se refieren, insisto, a una acción progresiva y constante. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cuál es la idea? Miren, deberíamos traducir esto de esta forma. Para que todo aquel que en Él está creyendo no se pierda, mas tenga vida eterna. Cambia un poco el sentido, porque está dirigiéndose justamente a alguien que tiene una fe constante y continua.
No está hablando de una fe circunstancial, que una persona creyó en algún momento y después no creyó más, una fe temporal. Siempre cuando el Nuevo Testamento usa este aspecto verbal, y todos los versículos que hemos visto, le ruego que después los revise y pueda hacer este análisis teniendo este concepto, esta clarificación, y al leerlo va a notar que el sentido cambia bastante. Para que todo aquel que en Él está creyendo no se pierda, más tenga vida eterna. Por eso vuelvo a preguntar, ¿por qué Jesús describió el acto de creer como una acción progresiva, constante, esto es, continua? Y esto es importante, mis queridos, entender. En primer lugar, tenemos que comprender que cuando Cristo, ¿cierto?, establece o define la fe bajo este parámetro, en eso está pensando Él, tenemos que entender a lo menos tres cosas que tienen que ver justamente con la idea que el Señor nos está tratando de explicar. En primer lugar, hermanos, Cristo no está refiriéndose a una fe temporal, no está refiriéndose a una fe parcial, no, está refiriéndose a una fe, insisto, constante y progresiva. Y muy bien lo describe justamente esta traducción cuando hablamos de para que todo aquel que está creyendo. Y eso es importante que nosotros lo recordemos, mis queridos hermanos. Vuelvo a insistir, no se trata de una fe parcial, no se trata de una fe circunstancial. Muy interesante lo que en su momento también dijo Martin Lloyd-Jones. Cualquiera que profesa amar a Dios, pero no produce obediencia a su palabra, no es verdadero amor, es mero sentimentalismo. Bueno, eso es lo que pasa cuando la fe es temporal. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una persona que tiene realmente fe desde el punto de vista a cómo el Nuevo Testamento lo presenta, no solamente va a amar a Dios, eso se va a graficar en la obediencia a la palabra. Tenemos mucha fe, hermanos, circunstancial, muchas veces en el medio protestante, en el medio evangelical. Personas que hacen profesiones de fe, pero son fe temporales. A eso no se refiere el Señor. Por eso la pregunta es, ¿por qué Cristo se refiere al acto de creer como una acción progresiva, constante? Porque no está refiriéndose a esa clase de fe. No se está refiriendo a una fe sencilla, entre comillas, ¿cierto? Una fe temporal o digámoslo así, momentánea. No se está refiriendo a eso, mis queridos hermanos. Por eso que cuando nosotros leemos versículos como los que hemos visto aquí, tenemos que entender, hermanos, que no se está Cristo ni los escritores refiriendo a una fe superficial. No, se está refiriendo a una clase de fe única que solo justamente se puede ver en quienes realmente han creído de verdad. El punto es, y quizás esta es una muy buena pregunta, esta fe no es propia de los hombres. No, para nada, hermanos. Es una fe imposible para los hombres lograrlas por sus propios medios. Por eso la buena pregunta que podemos hacer aquí, quizás es clave, es ¿cómo alguien entonces puede llegar a tener este tipo de fe? ¿Cómo es que alguien puede llegar a manifestar una fe constante y perseverante? Lo hemos estado viendo, mis queridos hermanos. La fe es un don de Dios. Pero quiero dar más referencias bíblicas de cómo es que se manifiesta también esta fe con otros versículos. Lo hemos dicho, la fe, el arrepentimiento no son innatos en el hombre. Hay credulidad, ¿cierto? Hay a lo mejor cierta fe religiosa. Usted puede visitar templos católicos y de hecho muchos templos a veces evangélicos acogen a personas que no son creyentes, tienen una fe simplemente superficial. La fe bíblica es totalmente diferente, hermanos, porque no solamente es continua y constante, sino que está ligada también a las características propias de alguien que realmente ha sido salvo. Una de ellas es obediencia a la palabra del Señor. Ahora, vuelvo a repetir, ¿por qué Jesús entonces describió la fe o el acto de creer como una acción progresiva constante, esto es, continua? Es porque no se está refiriendo a la fe superficial ni a la fe temporal, hermanos, se está refiriendo a la verdadera fe. ¿Cómo entonces el hombre puede llegar a esta fe? Sabemos, es imposible. Es imposible, el hombre no tiene esa fe, a menos, obviamente, que Dios se la conceda. Dice eso la Biblia, lo hemos estudiado. ¿Se acuerda que estudiamos también
este ataúd, ¿cierto? Ahí ilustrado, y vimos cómo es que Dios obra el despertar de un muerto espiritual. Lo estuvimos viendo. Pero note por favor el siguiente argumento que vemos en la palabra también, que también reafirma este concepto. Tenemos aquí algunos versículos y especial quiero mencionar uno. Tengo otro dato ahí está apegado, voy a explicarlo a continuación. 1 Juan 5.1 es el texto explicativo aquí. Note lo que dice Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es engendrado de Dios. Son 3 declaraciones. Note con atención. Ahí puede usted ver su Biblia también. Todo aquel que cree. 2. ¿Qué cree? Que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Una alusión a su divinidad, una alusión también a su carácter mesiánico también, ¿cierto? Cristo significa el ungido. Es engendrado de Dios. ¿Está entendiendo la frase? Son 3 declaraciones diferentes, pero que están muy relacionadas y concatenadas unas con otras. Si alguien llega a creer que Jesús es el Cristo, es porque es engendrado de Dios. Ahora, note con atención. ¿Sabe cuál es el aspecto o el tiempo verbal de creer aquí? Muy interesante. Tiene el mismo sentido de todos los versículos que hemos estado viendo. Lo mismo, pisteuon. ¿Qué significa eso? Que es un presente participio. Note por favor cómo leeríamos entonces el texto si fuera traducido de esa forma, que es la traducción del texto literal. Ahí tengo la idea. Todo aquel que cree, ¿cierto? Que Jesús es el Cristo es, ahí está una palabra, genesanta, que es la palabra que se usa aquí para nacer, engendrado de Dios. Entonces, ¿cuál sería entonces la traducción literal del texto? Sería, todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo, bueno, fue engendrado de Dios. No te voy a explicar nuevamente el texto. Todo aquel que está creyendo, muy interesante. Juan se está refiriendo a una fe constante, a una fe progresiva, a una fe que es perseverante. ¿Cómo puede haber una fe en alguien que, cierto, está muerto? Sabemos que siempre es una obra de Dios. Pero Juan, mire lo que está diciendo, está reafirmando todo el consenso apostólico del Nuevo Testamento con respecto a que la salvación, desde el comienzo hasta el final, es una obra de Dios. Incluso la fe que usted tiene en este momento. Ahora, dice Juan, todo aquel, eso incluye a todos, cualquiera, todo aquel que está creyendo, o sea, en una constante pareja, ¿cierto? Diría yo también estable, la fe salvífica siempre también es estable. Dice, todo aquel que está creyendo, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo. Eso es una verdad doctrinal de la Escritura. ¿Cómo alguien puede llegar a creer una verdad doctrinal? En el contexto, ¿cierto?, de Juan, al leer los Evangelios, cuando Cristo es presentado como el Cristo, como el Mesías, como el Señor, ¿cuál es la reacción de los judíos? Hermanos, se escandalizan. ¿Cómo puedes decir tú que eres el Cristo? ¿Cómo puedes decir tú que eres el Señor? ¿Cómo puede llegar alguien a decirlo? Hermanos, es una declaración muy potente doctrinalmente hablando. Juan dice, todo aquel que está creyendo en esta verdad, bueno, si lo traducimos literal, es porque fue engendrado de Dios. Y aquí es muy interesante porque se usa también un término verbal, ¿cierto?, que describe una acción también ajena al hombre. Por eso que este verbo, ¿cierto?, genesanta, que describe el nacer, es un perfecto pasivo. La voz pasiva está refiriéndose a una acción que nosotros experimentamos, no que hacemos nosotros. De hecho, cuando Juan explica a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, y ahí literal significa nacer de arriba o de lo alto, ese nacer está en voz pasiva. ¿Qué significa eso? Que tú no participas en tu nacimiento, tú sufres el evento del nacimiento. Y esto es muy interesante porque quizás lo podemos ilustrar con nuestro propio nacimiento. ¿Quién de ustedes participó en su nacimiento físico? Yo no participé, nadie ha participado. Por el contrario, ¿cierto? Venimos a la vida por un poder ajeno o externo. Por eso es que Juan, en el contexto ahí, el propio Señor Jesucristo en Juan 3 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué significa eso? Lo que
Jesucristo está diciendo, lo que es nacido de la carne pertenece al ámbito de lo biológico, ¿cierto? Hay leyes en biología que en el día de hoy justamente los hombres quieren cambiar, ¿cierto? Quieren distorsionar las leyes. Por ejemplo, muchas personas, ¿cierto? Hombres se sienten mujeres y mujeres se sienten hombres. Piensan que con un pensamiento sentimental pueden cambiar el orden y la ley justamente de la biología. Bueno, son distorsiones y consecuencias del pecado o evidencias justamente de que el hombre es lejos de Dios. Obviamente puede llegar a un piso bastante deplorable. Ahora, y vuelvo a decir, Jesucristo está explicando lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. ¿Qué significa eso? Lo que es nacido del Espíritu. Está hablando del instrumento o el agente que provoca ese nuevo nacimiento. En el caso de Juan ahí, Juan 3, y es lo mismo, porque de hecho Juan, el mismo autor, está describiendo, hay una potencia, ¿cierto?, fecundante. ¿Quién es? Ese es un agente instrumental divino. Y lo que está diciendo aquí Juan es lo mismo, pero en otras palabras. Todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo es porque fue engendrado de Dios. ¿Qué significa eso? Si usted, hermano, si yo manifiesto una fe constante y perseverante, no es porque yo tenga poder en sí mismo, es porque alguien, ¿cierto? Y en este caso, la persona del Espíritu Santo, Dios en su soberanía y en su gracia concedió darme nuevo nacimiento. En algún momento, en algún día, en la contingencia, yo abrí mis ojos espirituales y me di cuenta, ¡wow! Y cambió todo. Empecé a mirar a Cristo de otra manera, empecé a mirar su palabra de otra forma. Empecé a sentir hambre por su palabra. Por eso una buena pregunta es, ¿usted siente hambre por la palabra? ¿Quiere escucharla? ¿Quiere estudiarla? Hermano, esa es una de las quizás evidencias, quizás naturales o preliminares de que hay vida espiritual, que hay latidos espirituales. Amor por la palabra, querer escuchar la palabra del Señor, querer escuchar predicaciones saludables de la palabra y por ende también querer obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque el hombre innatamente no tiene esa facultad, no tiene esa inclinación de poder escuchar y de poder buscar al Señor. Ahora, todo aquel que está creyendo, ¿qué cosa? Vuelvo a repetir, creyendo es una constante, no es algo circunstancial. Todo aquel que está creyendo que Jesús es el Cristo, bueno, esto fue porque fue nacido de Dios. La voz pasiva, vuelvo a repetir, describe que la acción que experimenta la persona involucrada es algo que viene de afuera, no la ejecuta él. Ahora, continúo diciendo, y quiero citar algunos autores aquí que son muy interesantes lo que dicen, porque van al texto como exegetas ortodoxos, o sea, correctos, no meten doctrina al texto o sus conceptos teológicos o también sus posturas propias. Los teólogos muchas veces tienen posturas personales y quieren de alguna otra manera ver el texto bajo los lentes de las posturas. Pero es muy interesante, quiero citar a algunos autores y noten cómo ellos interpretan el texto notablemente, porque están justamente describiendo lo que Juan está enseñando. Dice Ladd, ¿cierto? Citado por Robert Thon, un comentarista bastante conocido, dice, citando y explicando 1 Juan 5:1, el engendramiento divino es el antecedente, no el consecuente de la creencia. Es lo que está diciendo Ladd, con justa razón. Él está diciendo que la fe es el fruto de la regeneración, no al revés. Vivimos en un mundo evangélico, hermanos, ¿cierto? Con una cosmovisión semi-pelagianista. Piensan que la fe genera el nuevo nacimiento. Error, eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. Para que haya fe, y no fe, digámoslo así, temporal, salvífica, primero debe haber un nuevo nacimiento. La consecuencia de eso es una fe. ¿Y qué tipo de fe? Si es una obra de Dios, por supuesto, es una fe salvífica, una fe real, ¿cierto? Que redunda en una constante de fe, en este caso, al Señor, a su palabra y también en obediencia al Señor. Otro autor dice lo siguiente, explicando 1 Juan 5:1. Perdón, déjeme si pasé. No, aquí estamos. Dice John Stock, citado por uno de mis profesores también, el hermano Harold Bayer, dice, la combinación del tiempo presente y el perfecto engendrado, en el caso de 1 Juan, es importante. Muestra claramente que la creencia es la consecuencia, no la causa del nacimiento.
Muy interesante. Dice lo mismo que el anterior autor, y es lo que está enseñando Juan. Juan no está diciendo, vuelvo a repetir, que la fe produce la regeneración. No, es al revés. La regeneración, que no depende de mí, no depende de usted, depende solo de Dios, es la causante de estos elementos contingentes. La fe, incluso el arrepentimiento, aún también en cierto sentido también la santificación. Filipenses dice que Dios pone en nosotros, ¿qué cosa? ¿Se acuerda? No solamente el querer, sino también el hacer. Hasta ahí nos acompaña Dios en nuestra santificación, increíble. Por supuesto, también depende de nosotros, porque ahí estamos hablando también en el sentido de que también nosotros entramos a jugar ahí. Fuimos vivificados, bueno, ahora tienes vida, entonces empiezas a vivir también de acuerdo a esa vida. Dice Stock también, nuestra actividad presente continuada de creer es el resultado y por lo tanto la evidencia de nuestra pasada experiencia del nuevo nacimiento por el cual fuimos hechos y seguimos siendo hijos de Dios. Muchos de ustedes también tienen la Biblia MacArthur en su posesión. Muy interesante. Puede corroborar esto en la nota, ¿cierto? Ahí de 1 Juan 5.1, en la página 1827, el pastor MacArthur dice lo mismo que los autores, porque está interpretando como un excelente exegeta lo que está diciendo Juan. Por eso que en estos casos, hermanos, cuando citamos también el texto bíblico y quizás aludimos a algunos comentaristas, es solamente por el hecho de que están haciendo un muy buen trabajo, porque están interpretando lo que Juan ilocutivamente nos quiere decir. ¿Qué dice MacArthur? El tiempo del verbo griego indica que la fe constante es el resultado, miren, del nuevo nacimiento. Ahora, es importante, hermanos, que no olvidemos estas cosas porque obviamente una distorsión de esta enseñanza, el no profundizar en la Escritura, obviamente trae consigo una mala comprensión en la praxis, o sea, en la práctica. Muchas veces consideramos que la fe solamente es algo circunstancial. No, la fe es un don de Dios. Y si no ha habido una obra previa, el milagro de la regeneración, no puede haber fe a menos, ¿cierto?, que Dios lo conceda. Ahora, quiero terminar, hermanos, con algunas conclusiones aquí para que podamos entenderlo. Como también la Biblia vuelve a subrayar de diferentes maneras que la salvación es una obra de Dios. Pero quiero contestar una pregunta que es clave. Entonces, si el hombre no puedes creer, ¿cómo puede entonces ser salvo? Muchas personas, ¿cierto?, al escuchar un sermón, una explicación de la palabra como el que estamos dando, puede quizás sentirse ahogado y decir, pero ¿entonces el hombre no puede hacer nada? Justamente, hermanos, el hombre no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto en delitos y pecados. Sin embargo, no debemos ignorar, y lo hemos dicho, si hay algo que pueda cortar esa distancia, que es, desde el punto de vista divino, solamente es Dios, nada más. Muchas veces nosotros tratamos de jugar con nuestras ideas de cartón y meter ahí ideas entre medio para que las personas puedan alcanzar la salvación. ¿Cuál ha sido el resultado? Un desastre en la historia de la iglesia, hermanos, y la historia de la iglesia reciente. ¿Cuántas personas dicen ser creyentes, pero viven sus vidas totalmente alejados a lo que la palabra de Dios está diciendo? Porque un pastor o un evangelista les dijo, ahora eres creyente porque se repitió algún tipo de oración. Hermanos, cuando se ignora la Escritura, la enseñanza de la palabra de Dios, se llegan a este tipo de resultados. Sin embargo, queda la pregunta, entonces, ¿cómo entonces hacemos para que las personas puedan escuchar la palabra del Señor? ¿Cómo hacemos para que el pecador entonces justamente pueda entender su palabra? Si todas las referencias también a creer no están hablando de algo circunstancial, habla de algo que Dios lo da. Hermanos, quiero repasar con ustedes y aquí en esta conclusión algunos versículos, solamente 3 versículos y un par de declaraciones para que usted no olvide, hermanos, qué es lo que enseña la Biblia en esto. Primero, ¿cómo se corta entonces esta triple distancia? ¿Se acuerda de 1 Pedro 1:23? Se lo vuelvo a repetir. Pues habéis nacido de nuevo, dice Pedro, no de una simiente corruptible, simiente significa semilla, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, ¿qué es lo que puede usted hacer?
Bueno, abra la Biblia, hermano. No hable su experiencia, no le cuente a la gente de su experiencia. No estoy diciendo que sea malo que cuente su experiencia, pero lo que estoy diciendo es que en cuanto a la salvación, si hay una gente relevante, ya lo sabe usted, en términos generales son dos, es Dios siempre, pero también su palabra. Por eso es que nuestro énfasis es predicar la palabra, es explicar la palabra, es profundizar en la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es el único agente divino, ¿cierto? Instrumental que puede penetrar el corazón de piedra del hombre. ¿Qué debemos hacer? Predicar la palabra. ¿Cuándo? Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué conversa más usted en su trabajo? Con sus amigos. ¿De qué habla más? Muchas veces somos creyentes, hermanos, pero a veces no hablamos muchas veces de la palabra. No nos equivoquemos en eso. Hablemos, comentemos la palabra del Señor. Segundo versículo, que reafirma lo que dice Pedro. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer. Nuevamente se menciona la palabra. Por la palabra de verdad, para que seamos sus primicias o las primicias de sus criaturas. Note, nuevamente se vuelve a recalcar. ¿Estás desesperado como creyente porque sabes que la obra de salvación solamente depende de Dios y aún el creer solamente es una prerrogativa que Dios la concede? Hermanos, no nos olvidemos lo que Dios nos ha dado, es su palabra. Vuelve a decir el autor aquí, Santiago, en este caso, Él, de su voluntad, nos hizo nacer. No depende de ti, no depende de mí. Pero también, en este caso, ¿cierto? Vuelve a repetirse el concepto, que es lo relevante. Dios, pero su palabra, se vuelve a repetir. La palabra de Dios es relevante. Ahora, note por favor aquí otra cosa que quiero explicar también y que podamos entender. Hemos explicado el cuadro, ¿cierto? El cuadro contingente. Tenemos que la salvación es una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque aún antes que tú nacieras, aún antes que yo naciera, Dios ya había pensado en el tiempo eterno. Y lo hemos estudiado. La dilección, la elección y la predestinación fueron actos soteriológicos o salvíficos que Dios ideó y pensó aún antes que el mundo, hermanos, existiese. ¿Cómo entonces puedes pensar? ¿Cómo podemos pensar que en la contingencia Dios se va? Muchas veces me hace pensar de que muchas personas tienen un concepto teísta, ¿cierto? Deísta de la soteriología. Es como que Dios hizo el mundo y después lo dejó solo andando. Hermanos, en la soteriología Dios comenzó la obra y la sigue preservando y la sigue administrando para sus escogidos. Por eso que noten ustedes que el cuarto punto, como el elemento preponderante para que se generen todos los demás aspectos contingentes, la fe, el arrepentimiento y la conversión, ¿cierto? Es un don de Dios, pero está ligado a algo que ahí usted puede leer, el llamado interno de Dios. Un autor antiguo decía lo siguiente: no nos llamamos a nosotros mismos, como tampoco nos regeneramos, justificamos o adoptamos a nosotros mismos. El llamamiento, en este caso el llamamiento eficaz, es un acto de Dios y únicamente de Dios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es muy interesante lo que dice el siguiente versículo porque explica, hermanos, el llamado eficaz. Note por favor el siguiente versículo y con esto también voy terminando. Segunda de Tesalonicenses 13 del versículo 14. Mire cómo concluye el apóstol Pablo ahí en su segunda epístola a los tesalonicenses. Después de aclarar aspectos o tópicos escatológicos, él llega a concluir algo relativo a la salvación. Dice, pero nosotros, ese nosotros, ¿cierto? No solamente es Pablo, Timoteo y los autores de la epístola, también involucra también a los creyentes de Tesalónica, pero también a usted y a mí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Y uno puede pensar desde el principio, ¿cuándo? Ese día que escuché el Evangelio. Hermanos, desde el principio eterno. Eso es lo que Pablo está refiriendo ahí en el versículo. Desde el principio para salvación. Y tiene esa aplicación, por supuesto, también. Mediante, miren, el instrumento. Mediante la santificación
por el Espíritu, el agente divino que provoca la regeneración. Y sigue diciendo Pablo, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí está el aspecto contingente, ¿cierto? En el sentido de que uno ejerce también esa fe, pero se entiende que esa fe es dada por Dios. Sigue diciendo Pablo, a lo cual llamó mediante nuestro evangelio. ¿Qué dice Pablo del evangelio? Porque el evangelio, ¿cierto?, es poder. ¿De quién? ¿Del evangelista? ¿De mis argumentos? Hermanos, es poder de Dios. Por eso, ¿qué es lo que debe hacer usted y yo? Si entendemos que el hombre está muerto en delito de pecado, no tiene ni una solución, aún no puede entender el evangelio, a menos que Dios justamente le dé esa gracia. Bueno, el mismo evangelio, hermanos, potencialmente puede llegar a salvar a esa persona de acuerdo justamente a la eternidad y al designio de Dios. Eso nosotros no lo sabemos y no tenemos por qué saberlo. De hecho, no podríamos saberlo y no lo sabemos. Pero mire qué interesante. ¿Cómo encontramos en la palabra elementos que podemos nosotros administrar para que esa persona pudiera y potencialmente pueda llegar al conocimiento de Cristo? Primero, la palabra. Predicar la palabra, hermanos. Predicar, hablar de la palabra, enseñarla, explicarla. Y por otro lado, el bendito evangelio. El evangelio, hermanos, es poder en sí mismo. Pero aquí quiero clarificar, no se trata de ideas, ¿cierto?, paralelas. El evangelio puro, simplemente. Por eso nosotros cuando hacemos evangelismo, y muchos de ustedes van a recordar, ¿qué es lo que hacemos en el evangelismo? Predicamos el contexto del evangelio, la mala noticia, y después predicamos la buena noticia, esperando y confiando en que si hemos explicado bien el evangelio, bueno, el que entra, ¿cierto?, ahí a trabajar, ya no somos nosotros porque no tenemos ni el poder para hacerlo, es Dios, de acuerdo a su voluntad. Ahora, ¿a qué me refiero también? Y quiero explicar esto porque Pablo está hablando del llamado. Dice que el Señor nos ha salvado, nos ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio. Por medio del Evangelio, hermanos, Dios obra la fe en los escogidos de Dios. ¿Alguien de ustedes tiene una mirada a rayos X para darse cuenta de quiénes son? Hermanos, no tenemos injerencia ahí, no solamente porque la Biblia no lo enseña, sino también porque no tenemos ni un poder que podamos usar para saberlo. Nuestro mandato es predicar simplemente el Evangelio, bendito Evangelio del Señor, que tiene el poder innato. No necesitamos florear el Evangelio, hacerlo relevante con luces, con música, con shows. El Evangelio es relevante por sí mismo, hermanos. Muchas veces no entendemos eso y tratamos de ayudar al Espíritu Santo. Qué ridículo nos vemos nosotros pensando eso. Ahora, el llamado eficaz. Hay una explicación que en su momento también dio el pastor Sproul, notable. Y noten por favor, porque explica a qué se refiere también esto, aterrizándolo a la contingencia. Dice él, cuando el Evangelio es predicado audiblemente, la boca del predicador emite sonidos. Hay un llamado externo, ¿cierto?, el que hace el predicador, a la fe y al arrepentimiento, que son legítimos. La Biblia dice que el hombre debe arrepentirse y debe creer. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. Tú debes arrepentirte. Cuando hablamos con alguien, por ejemplo, debes creer en lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Ahora, sigue explicando Sproul ahí. Cualquiera que no sea sordo es capaz de oír las palabras con sus oídos. Las palabras estimulan los nervios auditivos de los regenerados y los no regenerados por igual. Los no regenerados experimentan, ¿cierto?, el llamado externo del Evangelio. Este llamado externo no efectuará la salvación a menos que el llamado sea oído y abrazado en fe. El llamado eficaz se refiere entonces a la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Aquí, el llamado se halla dentro, o sea, en el corazón. Los regenerados son llamados internamente. Todo aquel que recibe el llamado interno de la regeneración responde con fe. No con fe circunstancial, sino con verdadera fe. Hermanos, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Cuando predicamos el Evangelio, Dios, ¿cierto?, nos permite hacer eso
hay una probabilidad tremenda de que las personas puedan llegar a la fe. Pero eso ya no depende de nosotros, depende del Señor. El llamado externo, ¿cierto? Es el que habla el predicador, el que usted también puede decir en una conversación con alguien, con un amigo, después que explica el Evangelio. Usted puede llamarlo y decirle, debes arrepentirte, debes conocer al Señor. La Biblia dice que debes arrepentirte, que estás en pecado. Debes creer en lo que Dios ha hecho en Cristo. Nosotros podemos llevar ese mensaje a los oídos, como dice Sproul, pero ¿quién lo lleva del oído al corazón, hermanos? Ese es el Espíritu Santo. Por eso y termino aquí, mis queridos hermanos, explicando algunas cosas. También 2 cosas finales. Tenemos que entender que la primera inclinación, hermanos, del corazón hacia la verdad, ¿cierto? No se origina en nosotros, incluso en quien estamos predicando. La primera disposición para inclinarse hacia el Evangelio, vuelvo a repetir, siempre es una obra de la gracia de Dios. Por eso nosotros, mis queridos hermanos, como también decía un autor, debemos tratar de evitar que se produzcan interferencias psicológicas al transmitir el llamado justamente de Dios. Y tampoco debemos fabricar una respuesta ficticia justamente al llamado del Evangelio. Eso se ha hecho históricamente y ha sido un desastre, hermanos. Por otro lado, no debemos humanizar el Evangelio, tratar de hacerlo más atractivo para que no sea tan fuerte. No, el Evangelio no debemos tocarlo, está tal cual en la Escritura, debemos comunicarlo, mis queridos hermanos. Por eso, recordar pasajes también paralelos. La fe viene por el oír, y el oír ¿qué cosa? El oír la palabra de Dios. Confiamos en 2 cosas aquí, en el poder de la palabra y en el poder del Evangelio. Por eso, hermanos, cuando entendemos nosotros doctrinas como esta, entonces esto tiene que afectar no solamente mi conocimiento, sino también mi práctica, mi lenguaje, mi relato incluso debe cambiar. Porque si entiendo la doctrina, entonces eso tiene que afectar la manera en que yo también expreso también el Evangelio de Dios. Somos llamados a hacerlo y como iglesia lo hemos hecho y esperamos en el Señor que podamos volver a hacerlo, también como lo venimos haciendo. Hermanos, que el Señor nos ayude en este tiempo y podamos entender su palabra tal cual ella lo enseña. Recuerde, hay un sentido locutivo en la Escritura, pero también hay un sentido ilocutivo. Hay una intención. Eso requiere estudiar un poco. Eso requiere, hermanos, profundizar un poco más en su palabra. Y eso es lo que debemos hacer también, no solamente yo y usted, sino cada persona que es hijo de Dios, ¿cierto? Que es un discípulo del Señor. El Señor nos ayude en este tiempo.